Amén. Yo no sé usted, pero el Señor ha hecho grandes cosas. Y aún como ahorita cantábamos, aunque no pueda ver cosas que estoy esperando del Señor, aunque estos ojos, fíjate, aún no lo pueden ver, mi espíritu me dice: el Señor está trabajando en ello. El Señor está obrando en ello. Amén. Yo quiero que repita estas palabras conmigo. Y repítalas poderosamente, creyendo. Amén. Y dice así: la palabra de Dios es la semilla incorruptible que viene del Señor, que cambia mis pensamientos, cambia mi vida y me hace vivir en la correcta bendición. Me prepararé para recibirla, cultivarla, ponerla por obra, para llevar el fruto que Cristo desea de mí. Amén. El día de hoy yo quiero hablarle de un tema que está orando al Señor. ¿Y saben por qué? Porque estamos en el último mes del año, en los últimos domingos de este año. Sí. Y ahorita que estábamos en medio de la alabanza y de la adoración, realmente no sabemos qué venga mañana. Si podamos continuar adorando al Señor, si algo cambia. ¿Sí? Hoy lo que ha pasado en el mundo es más que histórico. Es más, ya le quitaron la palabra histórico, porque todo lo que estamos viendo no lo veíamos anteriormente. Así es que dice la Biblia que cada uno le baste el propio día en el que está viviendo. ¿Sí? Y el Señor siempre nos ha invitado a vivir un día a la vez. ¿Sabes por qué? Porque lo único que tienes en tu mano es ahorita. No sabemos qué tenemos mañana. Ni siquiera no sabemos si tenemos la noche. Pero este momento lo tienes. Y el Señor me estuvo hablando en esta palabra. Y el Señor me dice: vamos a decir adiós a lo viejo, bienvenido lo nuevo. Y sabes, este no será un sermón más del que tú puedes escuchar en muchos lados, hablando de que, oh, el próximo año, y esto, y lo otro, y anima a la gente. Pero es que la palabra siempre va a traer ánimo a tu vida. Siempre va a traer un consuelo a tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor está trabajando día a día a nuestro favor. Y aun cuando el enemigo planea y dice: yo voy a hacer esto, el Señor ve lo que el enemigo hizo y dice: oh, no te preocupes, hijo mío, yo voy a tornar lo que el enemigo está trayendo en tu vida para que sea bendición en ti. Y así es como trabaja el Señor. Yo quiero ir a Isaías capítulo 43 del versículo 18 y 19. Y dice así la palabra: olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Fíjate qué maravilloso. Dice: ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Pregunta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Mira qué poderosa es la palabra del Señor y cómo nos invita el Señor a diariamente tener una renovación aquí adentro. Aquí, miren. ¿Sí? Porque el Señor nos ha pedido que dejemos lo que ya pasó. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Que hoy la gente, sobre todo la gente mayor, el joven, ese no se da cuenta aún. ¿Sí? Es por eso que usted y yo, ya de los que andan en el tercer piso, el cuarto, el quinto, el sexto, no sé en qué piso usted se encuentre, pero entonces vienen todas las cosas del antaño. ¿Por qué? Porque recordamos nuestros días, entre comillas, de gloria, cuando usted era joven, cuando no le dolían las rodillas, cuando el frío no le hacía nada. ¿Se acuerdan de esos momentos tan bonitos? Cuando se levantaba uno rápido de la cama. O ya se levanta uno y le pide permiso a la asiática de mover las piernas y anda uno y uno recuerda y va al pasado. Y uno vive
pensando en que el ayer fue mejor que hoy. ¿Sí? Y entonces usted cada año hace una lista de propósitos, los cuales a lo mucho llega hasta febrero, y al que le va bien llega hasta marzo cumpliendo el propósito que usted se hizo. ¿Estamos de acuerdo? Me contaron que en otro lado eso hacen. Y mi primer punto es pensando en el pasado. Yo quiero contarte una historia que me ha llamado mucho la atención. A lo mejor muchos de ustedes la conocen, la saben, pero yo quiero hacerla una vez más, traerla a tu mente, y está en Números capítulo 11 del versículo 4 al versículo 9, y dice: gente de toda clase se había mezclado con los israelitas. Esa gente solo pensaba en comer. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pasado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos, melones, puerros, cebolla y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta, perdón. Y no vemos nada que no sea este maná. El maná se parecía a la semilla del cilantro y su color era como el de la resina. El pueblo sabía recogerlo y lo molía entre dos piedras, o bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla, o hacía pan con él. Sabía a pan amasado con aceite. Por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Aquí podemos ver al pueblo de Israel. En este capítulo de Números, el pueblo de Israel ya salió de la tierra de Egipto, ¿sí? Y el pueblo se encuentra en el desierto, ¿sí? Y mientras que iba caminando por el desierto, el Señor permitía que cuando en la noche caía el rocío, también cayera maná. ¿Sí? Y aquí de esto nos están contando estos versículos. Entonces ellos salían y recogían de aquel maná y lo amasaban y lo hacían para su sustento. ¿Sí? Pero la Biblia nos dice que gente de toda clase se había mezclado con los israelitas. ¿Qué pasa? Que es parecido a lo que vivimos hoy. ¿Sí? Cuando tú emigras a otro país, o cuando gente inmigra a tu país, tus hijos terminan casados con otros que no son de su misma nacionalidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y así es como se hace todo lo mixto. Y entonces podemos ver familias mezcladas. ¿Estamos de acuerdo? Eso mismo le pasó al pueblo de Israel con los egipcios. Cuando fueron creciendo, fueron mezclándose con otras personas, porque yo me imagino, aunque la Biblia no lo especifica, que empezaron sus hijos a casarse con los egipcios, o los egipcios con sus hijas, como lo quieras mirar. Y entonces dice que ya había una mezcla del pueblo. Y entonces empezaron a recordar sus tiempos del pasado. ¿Y sabes qué recordaban? Que cuando ellos estaban en Egipto, allá comían carne, allá comían pepino, allá comían verduritas, allá les había ido muy bien. Y empezaron a mirar su pasado, pero empezaron a ver de su pasado solamente lo que les convenía, porque nunca miraron de su pasado la cautividad que tenían. Nunca miraron de su pasado que en Egipto ellos eran tratados mal, que los golpeaban, que los azotaban, que vivían en vidas de perdición. Eso no lo recordaron. ¿Sabes qué recordaron? Lo que en Egipto se echaban a la boca. ¿Sí? Y entonces imagínate dentro del desierto, en una familia. No, es que estamos aquí en pleno desierto, donde nada más comemos maná. Allá comíamos pepinito, ¿te acuerdas que te lo partí y te le echaba limoncito y salecita y chilito? Ay, sí, qué rico. ¿Te acuerdas? Y
bistec que te servía de carne. Híjole, ya se me hizo agua la boca. ¿Te acuerdas cómo te lo ponía ahí con tu ensaladita? Y ellos era lo que empezaron a pensar, pero nunca pensaron en lo que habían vivido amargamente. Y a veces la gente piensa en las cosas que antes yo tenía un trabajo y tenía y hacía, pero ¿sabes qué? Muchos vivían en perdición sin el Señor, cautivos del sistema del mundo, sin conocer a Dios. Pero la gente siempre piensa más en los deleites carnales que en los espirituales. Y el pueblo estaba pasando por ese mismo proceso, viviendo en el pasado. ¿Y sabe qué? Yo creo que todos podemos ser y saber igual. Cuando tú estás con una persona mayor, ¿de qué te habla? De sus tiempos pasados, de sus glorias pasadas, de sus triunfos pasados. ¿Tú de qué te acuerdas? Si hubiera, cuando tenía los 20 años, si yo hubiera, si hubiera, pero vives en el ayer y no puedes mirar el presente. El pueblo no podía ver su presente. Y sabes qué? Que como estaba rodeado de más gente, entonces oía lo que los demás decían, y en vez de glorificar a Dios, vivían pensando en su pasado. Allá nos iba muy bien, allá comíamos muy bien. Y sabes qué? El estar pensando en el pasado, en lo que tú hubieras hecho en el pasado, no le hace bien ni a tu pensamiento ni a tu corazón. Llorando o lamentando el pasado. Números capítulo 11, versículo 10 al versículo 15 dice: Moisés escuchó que las familias del pueblo, fíjese bien hasta dónde llegaron, hasta llorar, cada una en la entrada de su tienda, con la cual hacía que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor, diciendo: si yo soy tu siervo, ¿por qué me traes mal? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo los concebí o los di a luz para que me exijan que les lleve a un regazo como si fuera su nodriza y los lleve hasta la tierra que prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Aquí podemos ver a un pueblo que, ¿sabes qué? Lloró. ¿Y sabes qué lloraba? Su pensamiento del pasado, su vida ajena, su vida extraña que vivía. Eso es lo que el pueblo estaba llorando. Que no podía comer carne, que no podía comer las verduritas, que no podía echarse el taquito que él quería, porque Dios le estaba sustentando con el maná. Pero aquí vemos que entonces empezaron a llorar y empezaron a lamentarse. ¿Y sabes qué? De lo único que podían estar haciendo ahí es enfadando al Señor. Porque quiero que sepas que cada que tú te andas ahí lamentando y andas lloriqueando, tienes que tener mucho cuidado si tus lágrimas mueven la mano del Señor o lo haces enojar. Te voy a decir por qué. Ellos iban y lloraban a la tienda de Moisés. Y se quejaban: no, Moisés, nosotros queremos carne. Ya no queremos comer este maná. Imagínate el fastidio. ¿Has oído? Se volvió muy popular estos últimos años la gente tóxica. ¿Oyó el concepto? ¿Sí?
No se haga que no ve redes sociales, yo sé que usted las mira. ¿Y sabe qué? Hoy le llamaron tóxica a la gente. Y muchos de los doctores ahora recomiendan, quítate todas esas personas tóxicas de tu vida. Bueno, Moisés estaba rodeado de personas tóxicas llorando fuera de su tienda, exigiéndole que le diera carne. Y Moisés decía, ¿y de dónde les voy a dar a todos estos carne? Y no se dieron cuenta que sus lágrimas, sus quejidos, estaban haciendo que el Señor se molestara. ¿Y sabes qué? Que lo que les debió de haber llevado 40 días, les llevó 40 años por sus quejas. Aguas cuando te quejas. Aguas de que son tus lágrimas. Si son para mover la mano de Dios o para que el Señor te vea y te diga, ¿por qué te volviste tan tóxico? ¿Y sabes hasta qué punto? Hasta que un siervo del Señor, Moisés, a que Dios le había hablado y le había dicho, vas a sacar con mano poderosa al pueblo de Israel, que vieron las señales que el Señor había hecho para sacarlos poderosamente, así como tú has visto cómo el Señor te ha sacado poderosamente de muchas circunstancias, ¿verdad que sí? Ellos habían salido muchas veces de muchas circunstancias en las cuales ellos no eran tocados más que sus enemigos. Entonces habían visto un Dios de poder, pero ellos seguían llorando porque no comían carne. A tal grado que Moisés se presentó delante del Señor y dice la escritura que oró y le dijo, mira, ¿sabes qué, Señor? Si estos van a estar así y si no hay carne para ellos, mira, Señor, mejor quítame la vida. No quiero. Es más, ya no los quiero ni ver, Señor. El libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 15 nos dice, aquello que fue, ya es. Diga, lo que fue, ya es. Y lo que ha de ser, hablándole al futuro, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Mira, la escritura nos enseña que antes de que nosotros nazcamos en la vida, Dios ya vio el día de nuestra muerte. Fíjate qué tremendo, porque tú no has vivido aún, pero el Señor ya vio tu fin. ¿Sí sabías tú eso? Que antes de que tú nazcas y que el Señor sople en tu vida, el Señor sabe cuántos días tenías. Y ni uno de ellos escapa de su voluntad. ¿Sí? Es cierto que la escritura nos dice que hay gente que muere antes de tiempo, pero aún la gente que muere antes de tiempo está en la soberanía del Señor. Ahora yo le quiero decir a usted, lo que fue en tu vida, ya fue. Dile adiós, adiós. Tuve una vida muy próspera, muy bonita, muy esto, me equivoqué, no me equivoqué, ok, adiós. Ya no me voy a andar pensando en, ay, si hubiera, ay, adiós. ¿Sabes por qué? Porque eso ya fue y tú ya no lo puedes cambiar. Y lo único que sí es que entre más piensas en las cosas, puedes llegar a ofender al Señor. Y habla la escritura del futuro y dice, y lo que ha de ser, aún en las manos del Señor, ya fue. O sea que los días que te faltan, los propósitos que te faltan, lo que tú tienes que hacer ya está hecho en las manos del Señor. Y entonces dice el Señor, y yo restauro todo lo que ha pasado. Cuando tú dejas el tiempo en las manos del Señor. Mi tercer punto, cuidado de tu queja. Y lo quiero que lo veamos en Números capítulo 11 del versículo 16 al 20. Y el Señor respondió a Moisés, tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y oficiales del pueblo. Llévalos a la tierra de reunión y haz que esperen ahí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga de este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Al pueblo solo le dirás lo siguiente. Fíjese bien lo que dijo el Señor. Conságrense para mañana. ¿Para cuándo? Para mañana. Pues van a comer carne. Mira bien.
Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron: ¿quién nos daría carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comerla. Mire bien, no la comerán un solo día, ni 2, ni 5, ni 10 días, ni 20, sino todo un mes, dijo el Señor, hasta que les salga por la nariz y les provoque náuseas. Y esto por haber despreciado al Señor que está en medio de ustedes y por haber llorado. Dígale al de al lado: aguas cuando lloras, diciendo: ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? Mire qué tremendo. Dios le contesta a Moisés que ya se anda echando para atrás y que se quiere morir porque tiene un pueblo tóxico a su lado. Y Dios le dice: mira, ¿sabes qué? Voy a preparar hombres y te van a ayudar. Ya no vas a llevar esta carga solo, porque el Señor tiene cuidado de todo. Así es que para donde te dice: yo me quiero morir, el Señor le dijo a Moisés: antes de que estés ahí lloriqueando que te vas a morir, te voy a enviar la ayuda. Y le envió la ayuda al Señor. Y al pueblo le dijo: diles que se consagren. A Job el Señor le dijo, después de que Job se quejó: y Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Porque nos hemos encontrado como Job. Si algo sabemos hacer es quejarnos. Si no, usted no me diga ¡ouch! Pero si algo somos nosotros, todos somos bien quejones. Hoy nos quejamos del frío. Ay, es que está haciendo mucho frío. Ay, no ven a la iglesia porque está haciendo mucho frío. Ay, no ven a la iglesia porque está haciendo un calor. No me salió ni se deshidrata. Le ha tocado oírlo porque aquí no pasa, pasa lejos de aquí. Y a Job Dios le dijo: sí, ahora cíñete, o sea, agárrate el cinturón y fájate. Dice el Señor: porque ahora voy a hablar yo. Cíñete como varón valiente, porque me toca hablar. Y al pueblo le dijo: diles que se consagren, o sea, que se limpien, porque mañana van a comer carne. Y dijo el Señor: no la van a comer un día, ni 2, ni 3, ni 5, ni nada, ni 10 días, ni 20 días. La van a comer todo un mes. ¿Sabes qué? Dijo: van a comer tanta carne que se les va a salir por la nariz. ¿A usted un día se le ha salido comida por la nariz? No me diga que no, porque a veces le da uno esos vómitos que le sale hasta por los ojos. Bueno, el Señor le había dicho: hasta por la nariz van a tener hasta náuseas de lo que van a comer. ¿Sabes por qué? Dijo el Señor: ya no van a andar ahí de lloriquiones. Ay, nos iba muy bien en Egipto, nos daban de comer bien rico. Dijo: porque desearon lo que tuvieron antes y no desean lo que tienen ahora conmigo. ¿Sabe por qué? La gente desea lo que está en el mundo y no lo que está en las manos y en la presencia del Señor. Amén. ¿Y sabe qué? Pobre gente. Pobre gente. Porque Josué dijo unas palabras: yo y mi casa serviremos al Señor. Escojan ustedes lo que quieran hacer, pero yo ya tengo escogido qué voy a hacer. Y ¿sabes qué? A veces la gente toma en vano las palabras de su queja y piensa: bueno, ya después, es que allá nos va mejor. ¿Cómo voy a dejar de trabajar el domingo, pastor? Tengo mucha necesidad, por eso tienes la necesidad. Créemelo. Y te lo digo con mucho respeto. Porque dijo el Señor: busquen primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y lo que tú necesites va a llegar solito. Amén. Pero no, la gente desea a Egipto. No, es que si no trabajo, no como. ¿Qué quieres comer?
¿Quieres andar en todos los restaurantes, en los más caros? Pero si no llega, ay, no he comido bien. Y lloriqueas. Y empiezas a quejarte. No, es que antes me iba muy bien. Sí, cuando has andado en el mundo. ¿Sabes? El enemigo a todos los del mundo, ¿has fijado que la gente que está en el mundo no batalla como tú cuando empiezas a buscar al Señor? Y es porque el enemigo ni va a perder el tiempo con ellos, ya los tiene dentro de la bolsa bien ganados. Pero cuando tú empiezas a buscar al Señor, empieza a venir, quiere Él traer necesidad, quiere Él traer angustia, quiere Él traer desesperación. Pero sabes que tú debes de estar firme, sabes que a mí el Señor con mano poderosa me ha ayudado muchas veces. Y esta no va a ser la excepción. ¿Sí? Y aún viene el enemigo, porque el enemigo se encarga, él es astuto para venir a hablarnos al pensamiento. Pues la Biblia dice que mira, él nos lanza dardos, ¡pum!, que llegan al cerebro, aquí. Y entonces ellos te empiezan a decir, no, todo te va mal. No, tú estás solo. No, tú te vas a quedar solo. No, tú no puedes. No, ¿cómo le vas a hacer? Y cuando tú abrazas al pensamiento, le das vida. Y él empieza a hablarte más. Y entonces tú dices, ay, sí es cierto, ¿cómo le voy a hacer? Yo sé de lo que te estoy hablando. He batallado con esos dardos en mi vida. He tenido cuidado de llegar a estos puntos en mí. Y muchas veces la queja es tan fuerte que hacemos que el Señor se enoje con nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor dice, a mí no me vuelvas a decir que te supla, porque yo te voy a suplir toda tu vida cuando tú me tomas como tu proveedor. Mira qué bonito. Ahora el pueblo no nada más va a comer carne un día, sino hasta que vea que se le sale por la nariz todo un mes. Porque una queja no trae nada bueno, ni arregla ninguna situación. ¿Cuándo has visto que te quejas y se soluciona algo? Al contrario, las cosas empeoran. Pero en cambio la gratitud nos llena de esperanza, de alegría, de paz y de amor. Filipenses capítulo 2 del versículo 14 al versículo 15 dice, hagan todo sin queja. ¿Y qué más? Léalo usted. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Fíjese bien. Serán hijos de Dios, sin culpa y sin falta de una generación de esta forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Fíjate qué tremendo. Qué tremenda palabra. Que se hagan todo ya sin quejarse, sin andar discutiendo. Dice, así serán hijos de Dios. ¿Saben qué? Sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación. ¿Sabes qué generación estamos viviendo? ¿Sabe usted qué generación vivimos hoy más que nunca? Una generación perversa y una generación mala. Hoy estamos viviendo los tiempos que nuestro Señor Jesucristo nos profetizó, diciendo, y en esos días el amor de muchos se enfriará. En esos días, ¿sabes qué dice? Se levantan hijos contra padres, padres contra hijos. Y hoy, dime tú, si no es verdad. Dígame usted si no es verdad. ¿No estamos viviendo una generación mala y perversa? ¿No está acaso el país votando? ¿Sabes por qué? ¿Por el aborto? ¿Sabes por qué? Porque los padres dejaron de amar a sus hijos. ¿No hay tanto criminal en la cárcel que asesinaron sus padres? Es verdad. Hoy tenemos una generación mala y perversa. Hoy es el tiempo en que tú digas, mira, ¿sabes qué? Me voy a dejar esas cositas de quejarme y hoy me voy a levantar como lo que soy, un verdadero hijo de Dios.
que en medio de esta generación va a caminar sin culpa y sin falta. Y entonces dice el Señor, de esa forma brillarán entre ellos como las estrellas en un mundo oscuro. Mire, el domingo pasado hablábamos de esto, ¿sí? Cuando yo le dije a usted, el Señor trajo un sueño sobre mi vida. Y yo he visto catástrofes en este sueño. He visto destrucción en él. Pero también he visto un cristal. ¿Y sabes qué? Que todo puede venir, pero cuando tú estás como un verdadero hijo del Señor, tú te vas a encontrar detrás del cristal, mirando y observando todo lo que está pasando. ¿Sabes por qué? Porque ha llegado el tiempo, el Señor me hablaba hace rato, ha llegado el tiempo en que la iglesia debe de empezar a clamar, Señor Jesús, ven pronto. ¿Sabes por qué? Porque la maldad no va a menguar, esa va a aumentar. Esa va a aumentar. El odio va a aumentar. El odio va a aumentar. Pero es ahora donde la Escritura dice, yo necesito que ustedes actúen como verdaderamente hijos míos y que empiecen a brillar en esta generación y que empiecen a sobresalir en ellas, y entonces se cumple la palabra del Señor de guardarnos hasta el día fin de nuestras vidas. La queja es un pecado contra Dios, porque es decirle a Dios que esté equivocado y que realmente estamos inconformes con su voluntad en nuestra vida, o que entendemos que merecemos algo mejor de lo que Él ha permitido. Es olvidarte de que Él es un Dios bueno y que permite las cosas en nuestra vida por una razón. Cuando tú te quejas, amado hermano, pecas en contra de Dios. Porque dice la Escritura, ¿acaso no recibiremos también lo bueno y lo malo? Que las dos cosas no vienen de parte de Dios. Entonces, ¿por qué cuando tenemos una situación nos quejamos tanto delante del Señor? Y hasta berrinches. Hay quien hace berrinches. Hay quien hace berrinches. Y espero que no los ande usted haciendo ahí en su casa como los niños chiquitos que se revuelquen y se jalan la ropa. Ahí el Señor lo guarde. ¿Qué clase de berrinche anda usted haciendo? Yo nomás lo que le puedo decir es que el Señor lo guarde. Pero aguas. Porque entonces es decirle al Señor, mira, ¿sabes qué? Lo que estoy pasando es porque tú te estás equivocando en lo que estás haciendo conmigo. Y eso es pecado. Porque ¿sabes qué? Si alguien no se equivoca con nosotros, es el Señor. Y Él sabe las razones. Y ¿sabes qué? El Señor dice, yo soy el Padre que ama al Hijo. Y a veces lo tiene que corregir. Y a veces el Señor te agarra de la oreja. ¡Ay, Señor, duele! Sí, necesito que regreses, que recapacites, que vuelvas. Y que dejes de andar pecando delante del Señor. Pues mira que en medio de las circunstancias que estamos pasando, algo bueno va a salir porque somos hijos de Dios. 4. No dudes de lo que Dios puede hacer. Números 11, 21 al 25. Moisés respondió, me encuentro en medio de un ejército de 700,000 hombres y tú hablas de darle carne todo un mes. Le dice al Señor Moisés, aunque se degollaran todas las ovejas y las vacas, ¿les alcanzaría? Y aunque se pescara todos los peces del mar, ¿esto les bastaría? El Señor respondió a Moisés, ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra, le dijo el Señor a Moisés. Y Moisés fue y comunicó al pueblo lo que el Señor había dicho. Después juntó a 70 jefes ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en una nube y habló con Moisés y compartió con los 70 jefes ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Pero esto no se volvió a repetir. Mira bien. El Señor le dice a Moisés, ¿acaso el poder del Señor es limitado?
Dios ya le había prometido a Moisés, habla, diles que se consagren, yo voy a traer sobre ellos carne. Un mes. Y dijo Moisés, viendo la lógica, porque uno es bien lógico, ¿sí o no? Uno es bien lógico. El Señor dice, yo te voy a proveer. Y uno empieza a decirle al Señor, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? Dijo Moisés, pues si matamos todo el ganado que traemos aquí en el pueblo, no va a abastecer para un mes, a lo mejor un día, y nos echemos un medio taquito cada uno. Y si aún fuéramos, fíjate bien. Y dice, y aunque pescáramos todos los peces del mar, fíjate qué tremendas palabras de Moisés. O sea, se le hizo más grande el pueblo que el mar. Diciéndole, si pescáramos todos los peces que hay en el mar, ¿creen que eso bastaría? Porque vemos la lógica de nuestra vida. Y vemos el pasado. Y dices tú, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? ¿Cómo vas a suplirme? ¿Cómo vas a proveer, Señor? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer lo otro? ¿Cómo vas a solucionar este problema que tengo en el trabajo? Y entonces Dios le respondió, ¿acaso mi poder, Moisés, está limitado? ¿Acaso el poder de Dios está limitado? ¿El poder de Dios está limitado? ¿Alguien le puso límite a Dios? No. No. Dios no está limitado en nada. En nada está limitado. Pues ahora, le dijo, verás si te cumplo o no mi palabra. Fíjate bien, a veces ves imposible que Dios traiga una sanidad. Y vas con el médico y el médico te dice no. Y te encuentras con un hermano y ese hermano te da esas palabras de aliento. No, así se murió un vecino. Yo se lo digo, hubo unos hermanos cuando mi esposo empezó con el cáncer. Y fueron ellos, pues ya no sé si decirle que su intención era muy buena. ¿Saben por qué? Porque cuando ellos llegaron y le preguntaron a mi esposo, ¿cuál es el cáncer que tiene? Y ella dijo, no, hombre, de ese cáncer enterramos a un amigo el mes pasado. Y yo dije, ay, Señor bendito. Eso fue la esperanza que esas personas llegaron a dar. Y sabes que a veces escuchas el pronóstico, has visto lo que ha pasado en medio de una enfermedad. Y tú piensas, Señor, ¿cómo lo harías? O sea, no, ni con todos los tratamientos del mundo, ni con toda la inteligencia artificial o lo que hay en el mundo, puedo salir de esto. Pero entonces el Señor dice, ¿a qué le pusiste límite? A mi poder. O a lo que yo puedo hacer. Y sabes que el Señor le dice a Moisés una palabra que día a día nos ha dicho a nosotros, si yo te lo prometí, verás cómo te lo cumplo. Y si el Señor nos dijo, yo voy a estar con ustedes, porque Jesús dijo, es mejor, le dijo a los discípulos, que yo me vaya, porque el Padre os enviará el Espíritu, y si Él va a estar con ustedes todos los días de su vida. Entonces sabes que el Espíritu del Señor está con nosotros. Y dice la Escritura que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, ¿por qué vivimos cautivos pensando si Dios lo hará? Números capítulo 14 versículo 11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me he de irar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Fíjate bien. Mateo capítulo 6 versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ay, qué palabras tan duras nos dice el Señor. Y a nosotros hasta nos indignamos ahí en la silla y decimos, pues lo está diciendo por el hermano que está allá, que no tiene fe. Es por aquel que no tiene fe. El libro de Juan capítulo 11 versículo 40 dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Sobre qué? Póngale nombre a la situación. Pero verás la gloria de Dios
si crees. Ahorita mi esposo hablaba de la fe. Y coincidentemente el Señor me estaba hablando de la certeza. Y entonces, ¿sabes qué dices? Yo tengo la certeza de que Dios me va a ayudar. O sea, yo hoy tengo la seguridad de que el Señor lo va a hacer. No hagas enojar a Dios. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Números nuevamente, capítulo 11, versículo 31 al 34, y dice: el Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi 2 codos sobre la superficie del suelo. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día, toda esa noche y todo el siguiente día. Ninguno recogió menos de 10 homer. Después los distribuyeron por todo el campamento. Ni siquiera había empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y lo hirió, fíjate bien, con un horrendo castigo. Por eso llamaron a ese lugar Kiriot Hatab, porque ahí fue sepultado. ¿El pueblo qué? ¿El pueblo qué? Glotón, quejón, llorón. ¿Por qué? Porque dice que al otro día el Señor, mira, trajo un viento que les llenó de un día de camino por el desierto, lleno de codornices. Dice la escritura que tenía de altura casi 2 codos sobre la superficie. 2 codos. Mírale, más o menos así, mire, alto. Lo que subió de las codornices, más un camino de largo. Dice que juntaron esa medida que de joder es alrededor 20 kilos serían. 20 kilos. Como 10 libras. No, como 40. Una libra son 2 kilos. Sí. Alrededor de 40 y algo de libras. Imagínate. Dígame, ¿quién ha guardado en su casa 40 libras ahorita, ahí en el refrigerador para comer mañana? ¿Tiene idea de la locura que estamos hablando? Ni que tenga usted todos los refrigeradores. Y eso era un día. Al otro día era igual. Y se repartieron entre ellos y se llenaron. Y ya me imagino cómo está. Pues sí, el Señor les dijo: hasta que se te salga por la nariz, lo voy a hacer. Y entonces dice la escritura que recogieron. Pero dice que aún ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca, cuando la ira, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y lo hirió con un horrendo castigo. ¿Por qué crees que el Señor hirió al pueblo? Después de que lo iba a bendecir con carne. ¿Sabes por qué? Por andar quejándose. Y segundo, por andar dudando de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo, en vez de andar ahí lloriqueando afuera de la tienda de Moisés, debió de haber dicho: Señor, ya me cansé del maná, ¿me podrías enviar carne? No. Pero allá no vieron: ¿qué vamos a hacer? No, allá nos iba muy bien, allá comíamos, y empezaron ahí a llorar y empezaron a dudar a tal grado que hicieron que el siervo del Señor, después de que el Señor los sacó con mano poderosa del pueblo de Egipto, entonces todavía él dudó. A tal grado que dice el Señor: ¿tú crees que Dios se ha permitido que tú dudes del Señor y el Señor venga a decirte: ¿acaso hay algo imposible para mí? Nunca permitas que el Señor te pregunte eso. No llegues ante esa incredulidad, porque tú has visto a Dios obrar en tu vida. Entonces, ¿por qué a veces dudamos de que Dios pueda hacer algo mejor que lo que ya ha hecho? Aguas con lo que provocas en tu vida. Tengamos cuidado.
de que un día el Señor nos pregunte, ¿hay algo imposible que yo no pueda hacer? ¿Hay algo que me limite? Entonces debemos solamente de confiar y de poner en las manos del Señor. Señor, mira, ya no quiero comer maná. Hoy quiero que traigas un banquete sobre mí. Y Dios lo va a traer. Yo he predicado esto muchas veces. Cuando mi esposo enfermó, antes de que empezáramos, yo fui a una oración. Y estaba ahí orando. Y un hermanito de ahí, cuando ya me iba, hermana, quiero decirle que el Señor dice que los tiempos de frijoles vienen sobre usted. Que no me gustan así los frijoles. Antes, cuando él me dijo eso ahí en la puerta, mire, yo me regresé nuevamente y me hinqué. No, dije, es ahorita, ya saliendo, ya es tarde. Y me regresé y me hinqué delante de la presencia del Señor. Y le dije, mira, Señor, yo sé que tal vez me quieras pasar por el desierto. No sé qué tienes exactamente preparado. De las circunstancias, no haya frijoles, al menos de que sean charros. Quiero que sepa que esa fue mi oración delante del Señor. Y le dije, Señor, pásame por donde tú quieras, pero no me vayas a dejar con puro frijol. No, tú sabes que no me gusta, que no soy muy buena para ellos. Y quiero que sepas algo. El Señor respondió a mi oración. Y sí fuimos al desierto, fuimos a tiempos bien difíciles, a tiempos de necesidad, a tiempos de desesperación, a tiempos de incertidumbre cuando no sabíamos que venía mañana. Pero yo quiero que sepas que frijoles no hubo en mi casa. No hubo. Porque el Señor es fiel. Porque el Señor es fiel. Y yo no iba a dar lugar en mi mente a decirle, Señor, frijoles. Cuando yo podía decirle, como al padre te le acercas y le dices, papá, ¿me puedes comprar esto? Mire, yo siempre quería. Mire, yo tengo 2 hijos. Y el miércoles fui por mi hija. Eran 8:30 de la noche. Sí, porque ella juega básquet. 8:30 de la noche. Nosotros veníamos de trabajar, yo venía cansada, tenía hambre. Pero uno tiene compromiso con sus hijos. Pero y luego salimos de ahí. Y me dice, mamá, se me antojan unas papitas, así me las describe. Y he tenido muchas ganas de unas de ellas. Pues quiero que sepa que le llamé a mi esposo. Y en medio de todo mi cansancio, en medio de todo eso, le digo, es que la niña tiene ganas. Ella tiene ganas, voy a ir, y se ríe. Y entonces le dije, es que ella tiene ganas. Y entonces yo también le hago a mi esposa, es que la niña tiene ganas. Mi esposo me dijo, ya es tarde, es de noche, está feo el clima, pero es que la niña tiene ganas. ¿Verdad que uno sabe hacer esas cosas? ¿Verdad que sí? No se haga, ¿verdad que sí? Uno sabe cómo. Entonces, ¿por qué no le pedimos al Señor igual? ¿Por qué tenemos que llegar exigiendo? Sí, cuando tú llegas exigiendo, ayúdame, yo soy tu siervo, no anduve el domingo en la iglesia, ayúdame. Entonces se enoja a tal grado el Señor. A veces hay gente que ha hecho enojar a Dios a tal grado que no se ha dado cuenta que el Señor entonces permite que antes de que coman aquello que tanto anhelaban, venga sobre ellos un horrendo castigo. Y hay gente que ha hablado que fue alguna infección, fíjese bien, y encuentras muchas cosas para encontrar qué fue lo que mató a estas personas. Pero dice la Biblia que ahí murió, ahí se sepultó el pueblo glotón. ¿Y sabes qué? Yo me imagino que después de que todos ellos empezaron a sentirse mal y todo, hubo toda una generación de quejones que no entró. Así es que los más jóvenes era la generación que iba a lo que se había prometido. ¿Por qué? Porque a veces la queja es como decirle a Dios, no lo estás haciendo bien en mi vida. Te estás equivocando, Señor. Mira, todas las cosas que sucedan, por más pequeñas que sean,
el Señor las permite. ¿Sabes por qué? Porque si el Señor no quisiera que pasaran, Él lo hubiera evitado totalmente. Estoy convencida de eso. Aún una caída, si tú te caes, no te caes porque no traías abrochado el zapato y te revuelcas. No, el Señor tiene el control de lo que está pasando en tu vida. Absolutamente en todo. Anímese. Que hoy sea el día en que le creamos a Dios que el sueño que hemos tenido, que lo que hemos visto que se ha detenido, va a hacerse realidad. Y dígale adiós a todo su pasado, dígale adiós a la persona quejona, tóxica o malagradecida que fue con Dios ayer. Pero diga, Señor, este próximo año yo voy a ver tu gloria. Porque ¿sabes qué? Con Dios uno se acerca como el Padre. Lo que pasa es que muchos no han tenido una buena relación con su Padre y entonces no saben lo que papá significa. ¿Sí? Pero no nada más es papá, es también mamá. Es ese amor. ¿Me entiendes? Es ese amor con el que te le acercas a tus padres y sabes que en la casa de tu padre tú puedes llegar y a sentarte, acostarte, revolcarte, comer lo que haya o no haya. ¿Sí o no tienes esa libertad? Y llegas con tu padre ya cuando uno está casado y llegas y le dices, le llegas como niño y le dices, ¿qué hiciste de comer? Bien diferente, ¿verdad que sí? Ya es lo que mamá quiso hacer de comer o lo que papá quiso hacer de comer. Y entonces te sientas a la mesa y tu padre con mucho amor te dice, siéntate, te voy a servir. Pero no llegas exigiendo. No, capaz de que tu papá te dice, vaya y haga su casa, órale, vámonos para afuera y que un patadón. Entonces lleguemos delante de su presencia, llenos de agradecimiento y decirle, Señor, perdóname si alguna vez anduve quejándome. ¿Sabes por qué? Porque el Salmo capítulo 23 dice, el Señor es mi pastor y si Él es mi pastor, nada me va a faltar. En campos verdes, pastos me hará descansar, me llevará a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Mateo capítulo 6 del 31 al 34 dice, por lo tanto no se preocupen ni se pregunten, dice la escritura, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque la gente anda atrás de todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, ahí viene el versículo que le dije hace un momento. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bástete, tienen cada día. Ya bastante tiene cada día su propio mal. Yo le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Mira, este año se va a acabar. Yo no sé tú, pero yo ya pensé sobre mi próximo año y yo pienso entrar un año de victoria.